Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Bienvenidos a esta actividad pre-congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, IOAS por su sigla en inglés. Bueno, tendremos una edición de este congreso en Yucatán, del 9 al 13 de noviembre de este año, y tiene como tema los patrimonios, interconexiones globales en un mundo posible. Para el día de hoy tenemos como invitado muy especial para conversar, para platicar, a Pedro Uc, de quien voy a comentar muy brevemente unas líneas. Él es fundador de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que es una de las organizaciones que desde que se creó en enero de 2018, pues ha sido una de las más activas en lo que su nombre indica, en la defensa del territorio, en la defensa de derechos del pueblo maya, frente a varios procesos que vamos a estar comentando en unos momentos. El año pasado también el periodista Luis Hernández Navarro escribió un artículo en La Jornada sobre Pedro, que me permito citarlo muy brevemente. También les compartimos la liga por si les interesa. Cito a Luis Hernández, dice: Pedro Uc B. es con mucho uno de los más importantes intelectuales indígenas en México. Maya, nacido en la comunidad de Buxots, Yucatán, a 90 kilómetros al noreste de Mérida, es simultáneamente poeta, educador, teólogo, traductor de la Biblia y organizador popular. Ha ganado 3 premios de poesía y 1 de narrativa. Bueno, y más allá de estos datos, el artículo de Luis comenta varios aspectos de la trayectoria de Pedro. Bien, Pedro, si te parece, a mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre cómo comenzó tu trabajo en términos de defensa del territorio. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo. Creo que los que tuvimos la suerte de haber nacido en una familia maya, en una cultura maya, en donde tuvimos la fortuna de conocer la vida dentro de una milpa y en medio de una selva, en medio del canto de pájaros, de mirar cómo corren los animales silvestres en el monte y de identificar frutos de árboles en el monte que son comestibles, no solo para los animales, sino también para nosotros. Mirar las flores silvestres que se dan en la milpa y en el monte, sembrar la tierra y cosechar, mirar la lluvia, mirar un amanecer y aprender a nadar en un cenote, pues nos genera un sentimiento que seguramente muchas otras personas que crecen en la ciudad no conocen y no saben. Es esta experiencia de sentirse parte de esta situación o de esta forma de vida, pues nos permite mirar el mundo desde ese enfoque, desde esa perspectiva de saber que nuestra vida depende de la lluvia, nuestra vida depende del sol, nuestra vida depende del viento, nuestra vida depende de los animales que están allí porque los comemos, sembramos para ellos, nos ayudan a sembrar, cosechamos para ellos, nos ayudan a cosechar, y estar en contacto con el agua en un cenote, y que luego nos permite reconocer la presencia de estos seres como parte de nuestra familia, y no nos sentimos ni nos vemos como agentes externos de esta naturaleza, como en Occidente se ve, como el hombre parece ser que es un agente externo que viene a dominar o a sojuzgar, como dice el Génesis, a sojuzgar la tierra,
y verlo hasta como adversario. Ya Descartes habla más claro sobre el dominio de la tierra, pero nosotros como pueblos mayas, como pueblos indígenas, no vemos la naturaleza como un adversario, sino vimos la naturaleza y la seguimos viendo como parte de nuestra vida en la cual estamos súper interconectados con todo, de tal manera que cuando la naturaleza se daña, nosotros también nos dañamos. Por ejemplo, cuando crecemos en la milpa y en el rancho donde yo crecí con mis papás que fueron monolingües en lengua maya, y mi lengua materna es la lengua maya, pues nos enseñan que no debemos tirar basura en el cenote, que no podemos manchar el agua, que no podemos hacerle daño al agua, o no podemos ir caprichosamente a cortar un árbol o a matar solo por matar un animal. Todo este tipo de cosas nos generó una forma de mirar la vida y de hacer la vida y de recrear la vida y entender la importancia que tiene todo este tipo de formas de vivir. Y nos enseñaron también que la lluvia, que el sol, que la luna, que el frío, que el calor son como hermanos, son como madres, son como hermanas, son como nuestros hermanos. De hecho, en maya, no sé de dónde sacaron eso de que tenemos dioses. En maya le decimos Yum, que es papá, que es Yumchak, que es Yumkash, que es Yumkin. Y bueno, pues no sé si los antropólogos inventaron eso de que tenemos dioses o es también parte de la colonización y la evangelización que nos llegó, pero en realidad nosotros nunca pensamos en dioses porque nunca los hemos tenido. Tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermano, tenemos hermanas, tenemos hermanitos. En lo que nosotros miramos y conocemos y nos relacionamos para formar la vida, para mejorar nuestra vida, en el sentido único que tiene el pensamiento maya, que tiene que hacerse desde una salud, desde el término de la buena salud. De hecho, los mayas nos saludamos diciendo, Bishabel Tohuawol, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Estás bien de salud? No tenemos el buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque en nuestra forma de mirar nuestra existencia, la salud es sumamente importante. Y en ese sentido, no estamos hablando solamente de una salud física, sino estamos hablando de que si tu entorno es saludable, pues también tú como persona vas a estar saludable. Y va más allá porque la palabra ol, que es una palabra sumamente importante en el maya y que no hemos encontrado una traducción en español para decir realmente lo que queremos, tratamos de usar alrededor de 50 palabras para poder decir más o menos qué es lo que se entiende por ol. Es esa, Tohuawol. Estás bien de ánimo, de energía, de sueño, de descanso, de visión, de salud, de sueño. Todo eso es lo que se pregunta con el ol. Pues bueno, así crecimos los que tuvimos la fortuna de crecer como niños mayas aquí en la península de Yucatán. Pues eso, lamentablemente por la evangelización, por la colonización, pues bueno, yo estudio una primera carrera que es la de teología y hay allá una especie de separación, de corte, porque bueno, lamentablemente pues no fue quizá la mejor corriente teológica que pude encontrar, es una teología conservadora, aunque luego encuentro la teología de la liberación en Centroamérica y bueno, en esta corriente encuentro algunas otras ramas, entre ellas la teología india. En la teología india es donde otra vez recuerdo todo esto y hay
una oportunidad de reencuentro con esta vida, con este sueño, con esta forma de mirar y de ponderar esta forma de vivir. Y bueno, tratamos de fundar aquí en la península de Yucatán un movimiento que le llamamos Teología India, que está coordinada con la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y bueno, viene el quinto centenario, luego viene el movimiento de Chiapas, y bueno, después pues la lucha por los derechos humanos, y en fin, cuando logro descubrir que mi cultura está amenazada porque cada día que pasa, cada hora que pasa, comienzo a identificar que hay toda una fuerza muy grande que viene como moliendo, como cortando, como destruyendo esto que hoy llamamos territorio y que no es tierra, sino es mucho más que la tierra, sino el territorio tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, cuando esto pasa, descubrimos realmente que ahí está un racismo, hay un desprecio, hay una burla, hay un menosprecio, hay puertas cerradas, todo porque no pensamos como los demás. Y bueno, además comenzamos a confundirnos mucho porque nos hablan del término desarrollo y lo que vemos es la destrucción de una gran cantidad de selva, y para nosotros eso no es desarrollo, sino es destrucción. Vemos cómo la selva por kilómetros o por miles de hectáreas es tirada, pero no solamente perecen los árboles, perecen también los animales que viven allá, porque es casa de los animales, perecen también los pájaros, de tal manera que donde hay una mañana con tantos cantos de pájaros, después de que los menonitas pasan o que el desarrollo pasa, hay un silencio ensordecedor que creo que esto nos ha dolido mucho porque no es así como nosotros hemos crecido. Esto es en el fondo y tratando de hacerlo en síntesis, lo que me permite dedicarme a esta lucha que no comenzó hace 3 años con la asamblea, sino comenzó desde hace casi 40 años. Grandes megaproyectos impulsados por las empresas que crían cerdos, las empresas que tienen monocultivo de soya, las empresas que están construyendo parques de energía renovable, eólicas y fotovoltaicas, o las del llamado turismo verde o de alto impacto, y las que promueven las inmobiliarias, y ahora pues el tren mal llamado Maya, están haciendo una cosa que desde una visión a lo mejor occidental o una visión no indígena, pues están haciendo una cosa que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra muerte, con nuestra salud, con nuestra existencia. Todos estos proyectos tienen como objetivo principal el ocupar miles de hectáreas de nuestra tierra, de nuestro territorio, para llevar a cabo estos proyectos de desarrollo. Y cada vez que una empresa llega y tala 1,000 hectáreas, 2,000 hectáreas de selva y de monte, pues esto al parecer la pintan inclusive como una especie de favor para nosotros como pueblos mayas, porque dicen que nos están sacando de la marginación. A nosotros nos llama mucho la atención cómo en las grandes ciudades hay franjas de gente con mucha pobreza y miseria, cómo no les llevan a ellos este desarrollo, cómo a nosotros que tenemos la tierra nos la quitan para que nos digan que eso es desarrollo. Pues vienen y comienzan a talar grandes cantidades de selva. Nosotros pensamos y sentimos y creemos que la cultura maya
es parecido a los peces que hay de repente en una pila o en una piscina. Una manera de matar a ese pez, pues es atraparlo o golpearlo con un palo, pero otra manera es que ese pez se le puede ir quitando el agua y poco a poco, si se le quita 1 litro diario, en cierto momento ese pez se queda sin agua y se muere. A nosotros nos están quitando, nos están arrebatando el territorio y nosotros no podemos vivir sin territorio. Es por eso que cuando nosotros hablamos de que la lengua maya se está perdiendo, en realidad es que no se está perdiendo, están matando a los que lo hablamos. Y esto tiene que ver con el interés de las grandes empresas. No se había enfrentado tal vez como muy frontal este tipo de cosas, porque hay toda una estrategia de trabajo que han hecho el gobierno, las empresas, las iglesias, las ONGs, la escuela, que están como todos como coludidos en esta misma situación, porque no ven que el modo como nosotros entendemos la vida es un modo distinta a como los no indígenas lo entienden. Entonces, cuando nosotros comenzamos a denunciar y a poner amparos contra estas empresas y a pararnos de frente, pues comienza también el ataque fuerte contra nosotros. Yo recibí amenazas de muerte, mi hijo recibió amenazas de muerte, un compañero que se llama Gregorio Jau recibió amenazas de muerte, todos que vienen de gente vinculada con el narcotráfico y que nosotros sospechamos que son el brazo ejecutor de las empresas que no están a gusto con la defensa que hacemos de nuestro territorio. En Yucatán, tal vez algunos crean que no estamos en riesgo y que no hay muertes, pero bueno, de qué tipo de muertes y de qué forma de muertes estamos hablando. Es cuestión de mirar cómo los mayas vamos pereciendo cada vez. Solo por dar un ejemplo, de los muertos que están en Cancún, habría que ver cuántos de ellos son mayas, y que la mayoría de ellos son personas que fueron de las comunidades para allá a hacer trabajos y fueron cooptados por el crimen organizado y están haciendo un trabajo de hormiga en la distribución de la droga y aparecen descabezados, aparecen desmembrados. Y bueno, si uno revisa las estadísticas, pues yo he visto que hay ocasiones, hay días en la que hay un muerto por hora en la ciudad de Cancún. Hay una violencia impresionante, ¿no? Pues están matando a los mayas, y cuando nos quitan el territorio, pues perdemos un montón de cosas. Y además hay una serie de engaños que están aquí. Por ejemplo, los gobiernos de repente dicen vamos a promocionar la lengua de los mayas. Y sí, abren una academia y comienzan a enseñar la lengua. Pero curiosamente enseñan la lengua desvinculada del territorio. Y nosotros pensamos que esto es un engaño, es una trampa. Nosotros creemos que no se puede enseñar la lengua desvinculada del territorio, porque la lengua es territorio. Y si no hay un territorio donde nosotros estemos hablando nuestra lengua, pues vamos a ir perdiendo esa lengua, o vamos a estar muriendo y esa lengua se va a morir en nuestra muerte. Entonces, el patrimonio del que hablamos, por ejemplo, en el caso de la lengua, es sumamente importante para nosotros, porque la lengua para nosotros es un ente también que vive, es una vida, tiene espíritu, tiene alma. Nosotros que
escribimos un poco de poesía. En maya decimos let ano yanukuch, yanumuk, yanuyol, yanukinam, yanupuxical, yanumut, yanusip. Todos estos términos difícilmente lo podemos traducir en español. Lo que queremos decir es que la lengua maya es un ente vivo como cualquier ser humano y que tiene todas las facultades y que tiene todas las virtudes y la fuerza que tiene un ser humano. Entonces, cuando se muere la lengua, se muere un maya, o cuando se muere un maya, se muere la lengua, o cuando matan, más preciso, a un maya, matan también la lengua. Y si es cierto que no tenemos una cantidad, al igual que otros estados, de secuestros, una cantidad de ejecuciones, tenemos una cantidad de gente que está siendo manipulada, engañada, como lo ha sido el caso del proyecto mal llamado Tren Maya, que ha sido ejecutado por este mismo gobierno, en el que hay una clara intención de acabar con nosotros como cultura maya. Entonces, eso de que en Yucatán no está pasando nada, me parece que es una visión superficial, me parece que es una visión que no ha profundizado en mirar qué es lo que pasa con nosotros. También es cierto que el golpe que sufrimos en la guerra de castas fue un golpe terrible. Muchos tal vez no saben que los gobiernos de Barbachano y de Méndez se disputaban el poder para buscar y cazar a los indígenas rebeldes en lo que hoy es el estado de Quintana Roo para venderlos como esclavos en Cuba. Y muchos de los mayas que quedamos fuimos los que aquí en el norte de Yucatán estábamos esclavizados en las haciendas y que le decíamos sí al patrón cuando el patrón decide hacer cualquier cosa, hasta sacarnos y enfrentar a nuestros propios hermanos que venían a liberarnos. Entonces hay todavía este dolor, este miedo, todavía hay esta situación de no arriesgarse y de no levantarse, pero también hay una fuerza enorme de las empresas y del mismo gobierno que nos aplasta con este tipo de políticas y que, bueno, hoy hemos visto el engaño a través de la folclorización de nuestra cultura, que es una cosa que deberíamos dejar muy claro. Al gobierno le gusta el folclor y por eso ha recibido hasta su bastón de mando, pero no, con ese bastón nos ha dado de bastonazos para que nosotros no hablemos, para que nosotros estemos callados, y eso ha sido peor que los secuestros y que las ejecuciones que viven en otros estados, porque va justamente para desaparecer nuestra cultura y nuestra forma de vida. Sí, es lamentable que la situación en la que estemos nos ubique en una situación de indefensión. Y pues bueno, a veces yo digo las cosas y que pues a lo mejor me van a disculpar porque a veces no tengo buenas formas para decirlo, pero a lo mejor es porque pues no tuve los estudios que otros tuvieron, y con el dolor muchas veces uno no se aguanta y no cuida las formas. Pero una de las instituciones que hemos escuchado que debe cuidar este patrimonio es el INAH, y el INAH ha sido no solo omiso, sino ha sido adversario nuestro en la protección de nuestro patrimonio. En un caso en la que nosotros fuimos a solicitarle un documento en donde nos confirme que en un polígono de Valladolid, tomado por una empresa para construir un parque solar, sabemos que hay un cenote en ese lugar, y el INAH se negó a darnos esa información para llevarlo al juez, diciendo que esa información estaba reservada para 12 años. Entonces yo no sé para quién lo reservan.
si nosotros somos los mayas y nosotros somos los que históricamente vivimos aquí, pero que hoy hasta el mismo INAH nos ha despojado de esta información y de esta posibilidad, pues bueno, es realmente terrible que esto esté pasando. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vemos es que hay una colusión entre gobierno, instituciones, empresas y iglesias y muchos medios de comunicación también que ven bien que a los mayas nos despojen, porque ellos dicen, pues es que los mayas son unos flojos, no quieren trabajar y está bien que se desarrolle su lugar y que se está perdiendo mucho dinero en esas tierras ociosas, dicen ellos, ¿no? Nosotros, donde ellos ven tierras ociosas, nosotros vemos flores para las abejas. Donde ellos ven tierras ociosas, nosotros vemos plantas medicinales. Donde ellos ven tierras ociosas, nosotros vemos símbolos de nuestros hermanos, que son los árboles y de los animales. Donde ellos ven tierras ociosas, nosotros vemos la vida, vemos el agua, vemos el aire, vemos estas cosas que hemos aprendido a querer y amar. Entonces, nosotros decidimos hacer estos amparos, pero en realidad, pues, no tenemos mucha esperanza en ello, porque hemos encontrado que los jueces no quieren entrar al fondo para discutir lo que realmente nosotros demandamos, y lo que ellos han hecho, han buscado 20,000 maneras, uno, para retrasar el proceso. De repente se les antoja decir, bueno, que vengan a firmar otra vez, y ahí vamos otra vez a firmar. De repente dicen, no, pues es que tienen que sacar sus firmas electrónicas, y tratamos de entrar para sacar las firmas electrónicas, y pues nada que nos acepte el sistema para las firmas electrónicas. De repente nos dicen, no, pues que está cerrado por cuestiones de COVID, está cerrado el juzgado y no se puede poner los documentos. Ay, pero ahí vemos a la gente trabajando en las vías del tren por montones, sin eso que llaman sana distancia, sin las medidas que la Secretaría de Salud ha determinado, y nadie dice nada. Entonces, con toda esta situación, pues nos vemos en un momento dado pues en la indefensión. Sin embargo, hemos decidido seguir, hemos decidido hacerlo para que no luego digan que nosotros no quisimos recorrer los caminos, como pasó justamente en Chiapas. Cuando en Chiapas los hermanos de allí jalaron el gatillo de la esperanza, muchos dijeron, pero ¿por qué las armas? ¿Por qué no buscaron otros medios? La pregunta es, ¿cuáles? Hemos marchado, hemos puesto amparos, hemos manifestado nuestra inconformidad y nadie nos hizo caso. Pues nosotros estamos caminando también todos estos procesos legales hasta donde alcance el tema jurídico. Y hemos dicho, pues vamos a hacerlo como marcan las leyes, y nos hemos llevado una sorpresa impresionante, porque nos damos cuenta que las leyes están hechas a modo para estas empresas. Sin embargo, aún así, no les alcanza para el nivel de despojo y descaro que tienen que hacer para arrebatarnos nuestro territorio. Entonces, en el tema de los amparos, pues bueno, estamos diciendo, hay en el camino del tren una gran cantidad de vestigios que el INAH simplemente no sabe qué está pasando con ellos, y a nadie le dice nada, y nadie está vigilando. Aquello de que existen posibilidades de que la sociedad civil sea parte de la auditoría social que pueda acompañar este tipo de cosas, porque con eso de repente sale el gobierno. Nosotros hacemos cosas limpias porque siempre hay una auditoría social.
pues ya vimos que frente a los otros datos que tiene el presidente, no hay auditoría que sea válida, ¿no? Entonces, nosotros, a pesar de todo esto, hemos estado interponiendo unos amparos y que tiene que ver también con el tema del patrimonio. Y bueno, ¿quién más va a tener que poner el lomo para esta defensa, sino los que estamos amenazados de muerte? No encontramos a otros. Hay alguna gente que a partir de nuestra lucha se han sumado amablemente. Hay algunos académicos igual que han metido las manos al fuego por nosotros. Hay alguna gente que entiende nuestra lucha y que lo ha hecho bien desde nuestra visión, desde nuestra forma de lucha, y nos han acompañado con la experiencia y con los conocimientos que tienen, sobre todo en el análisis de esta cosa que le llaman manifestación de impacto ambiental, que es una monstruosidad de papeles que pues para nosotros es un dolor de cabeza y pensamos que no sirve para mucho, ¿no? Entonces, nosotros decimos que ahí está el tema del territorio. En el tema del territorio, nosotros decimos que tiene que estar muy claro que no se está defendiendo la tierra, se está defendiendo un territorio, y con eso queremos decir que está en entredicho allá y una amenaza a nuestra lengua, a nuestra memoria, a nuestra salud, a nuestra organización, a nuestra comida, a nuestra milpa, a nuestros antiguos caminos, a nuestros árboles frutales y flores y todo lo que implica nuestros ritos, nuestras ceremonias, en nuestro calendario, nuestro modo de organizarnos con nuestro propio entorno. Nos suena paradójico que haya una narrativa no indígena que habla de ayudar para que el clima no se eche a perder y que el cambio climático es un problema, pero qué curioso que con ese discurso vienen y comienzan a tirar una serie de árboles y una destrucción enorme. Entonces, las maquinarias vienen y comienzan a escarbar y de repente se filtra alguna información por allá en la prensa y dicen, bueno, encontraron ciertos vestigios arqueológicos, pero el gobierno, el Fonatur, no ha dicho nada al respecto. No que el INA es responsable de cuidar eso, no que esa institución tendría que dar cuenta sobre todo esto. Pues no lo ha hecho y no nos extraña. Con la experiencia que ya tenemos de lucha, no nos extraña que el INA sea omiso y que además se niegue a hacer un trabajo de esta naturaleza. Entonces, no nos ha quedado de otra que luchar por esto que queremos, por este modo de vida, por este tipo de vida que nosotros queremos. Y lo que hemos dicho es que hemos aprendido de los animales porque nos vemos también como parte de ellos. Ningún animal consiente su muerte frente a su depredador. Nosotros no vamos a consentir nuestra muerte tampoco frente al Fonatur, aunque tenga otros datos. Nosotros, los indígenas, pensamos más en el corazón, porque hay gente que ha tenido un corazón, aunque no es maya de nacimiento, pero ha tenido un corazón maya y que ha decidido meter las manos al fuego por nosotros. Nos ha mostrado que hay corazones solidarios, amables, de lucha, y que han dejado de sentirse tan cómodos en el sillón de su casa, en la sala de su casa, y ha salido a enlodarse los pies y las manos. Y creo que eso nos ha ayudado mucho como asamblea. Y bueno, tú eres una de las personas, pero igual está Violeta Núñez, igual está Ana Esther Ceseña, igual está Giovanna Gasparello, igual están otros compañeros, compañeras que nos han acompañado en esta lucha, y también los compañeros de la articulación por Yucatán.
que se la han jugado con nosotros. Ha sido fundamental la ayuda, ha sido fundamental su participación para con nosotros, porque la información que nosotros no podemos obtener o no podemos entender o no podemos traducir, pues es una información que ellos nos hacen el favor de traer, de interpretar, de traducir y de ponerlo en nuestra lengua, y también acompañarnos en los peritajes, acompañarnos en este tipo de situaciones en la que muchas veces nosotros, pues confundidos por la falta de una información de calidad y de primera, pues acudimos a ellos y nos han apoyado. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el corazón de la gente. También mi crítica creo que tampoco es infundada, porque me ha tocado platicar con biólogos quienes hicieron los estudios de impacto ambiental y me dijeron que encontraron nidos en el polígono y los agarraron y los llevaron fuera del polígono donde va a construir la empresa. Entonces les digo, pues yo no sé en qué universidad estudiaste, ¿cómo vas a hacer eso? Nosotros sabemos que si tú tocas un nido, pues no, pues el pájaro no va a regresar. Y me dice, es que a mí así me lo dijeron que yo lo haga, y además cuando rendí el informe me cambiaron muchas cosas en mi informe y luego me lo hicieron firmar. Bueno, pero lo firmaste. Pues sí, es que ahí trabajo y tuve que firmarlo. A mí me lo han dicho personalmente. Entonces, esto es lamentable que pase, porque por eso decía, la cuestión creo que no es tanto la profesión que tienes, sino el corazón que tú tienes de mirar la vida, de cómo ves la vida. Aunque sí creo que aquí hay una deuda de la escuela, hay una deuda de la institución, en donde la mayoría de los muchachos en los pueblos no tienen la oportunidad de estudiar ciencias sociales. Ya les quitan la historia, les quitan la lógica, les quitan la filosofía, les quitan la sociología, les quitan la antropología. Solo tienen que ver inglés, matemáticas, química, física, que no está mal, pero la parte humanista, pues ya se las dejan de enseñar. Entonces se vuelven como obreros calificados para estas grandes empresas. Entonces yo lo que creo es que si de verdad amamos la vida, independientemente de la profesión que tengamos y del color de piel que tengamos y de la lengua que hablemos, si amamos la vida, yo creo que nuestra lucha como pueblos mayas no está orientada únicamente para favorecer a nuestra cultura. Salvar el agua o cuidar el agua me parece que es una responsabilidad humana, le corresponde a todos. No sé si hay alguien fuera de los empresarios que tiran desechos de cerdos en los cenotes. No sé si hay otra persona que crea que eso es una buena obra. Entonces nosotros lo que pensamos es que el tema de los académicos que tienen un corazón de maíz, creemos que ellos también tienen un papel importante y que se la han jugado con nosotros, porque nosotros entendemos también el riesgo que corren cuando salen de su casa a enlodarse los pies con nosotros en las comunidades. También entendemos ese riesgo y reconocemos y agradecemos cómo varios de ellos pues nos han apoyado. Pero también quiero subrayar que son pocos en comparación a la cantidad que existe. Son pocos, si ponemos cifras, podemos contar con nuestros dedos quiénes son, pero hay una gran cantidad que prefieren ir para hacerle el trabajo a la empresa, porque la empresa necesita muchos de esos, y muchas veces las mismas universidades se prestan para hacerle el juego sucio a las empresas, y es lamentable. Entonces, es eso, hay que decirlo, no tengo miedo de decirlo, porque finalmente aquí es donde nosotros hemos visto esta situación. No nos lo contaron, no lo leímos en un libro y no pasé un examen para saber que tengo este conocimiento. Lo hemos vivido
y eso es lo que nosotros decimos porque es parte de nuestra experiencia. Lamentable, pero es nuestra experiencia. En la corta vida de la asamblea, una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos notado es cómo estos espacios de difusión, de conversación, de comunicación, pues nos han permitido llegar a mucha gente que solo tenía una versión oficial de lo que sucede en Yucatán. Hoy, gracias a estos espacios, pues hemos logrado también hacer llegar nuestra visión y nuestra forma de pensar y lo que vivimos o sufrimos aquí en la península de Yucatán, y eso le permite a mucha gente tener una visión más amplia o por lo menos generarse preguntas, inquietudes para saber que aquí no es estar en un lecho de rosas como muchos piensan y dicen, pues si estoy sufriendo aquí, pues vámonos a Mérida porque ahí no pasa nada. No, en Yucatán pasan muchas cosas también, y entre las cosas que pasan es que están poniendo en riesgo la vida de la cultura maya. Y agradecemos mucho entonces que este espacio sirva para que también nosotros podamos compartir nuestra palabra, nuestra preocupación y nuestra lucha. Muchas gracias, Rodrigo. Cuando nosotros enseñamos a los niños nuestra cultura, más que como una metodología de escuela, nosotros llevamos a los niños a la milpa para que aprendan a vivir lo que nosotros vivimos. Creemos que la mejor escuela, la mejor universidad es nuestra milpa. Si el niño aprende a conocer y a vivir en la milpa, seguramente tendremos un maya o una maya para el futuro, y creemos que esta perspectiva y este sueño va a seguir viviendo a pesar de todo esto que hemos platicado. Parte de la educación que damos, más que una cuestión teórica, era la de llevar a los niños a la milpa y que conocieran la vida que nosotros tuvimos ahí y puedan hacer en ellos el cariño a su naturaleza, explicándole como también a nosotros nos explicaron nuestros papás esa forma de vida. Nosotros tenemos lo que llamamos nuestros derechos consuetudinarios, que ni siquiera están considerados en la Constitución. Pero bueno, hay derechos que están reconocidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, y lamentablemente han sido flagrantemente violados por las empresas en complicidad con el gobierno. Hemos manifestado esto, lo hemos denunciado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hemos demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, estos juicios están más retardados que cualquier otra maquinaria desgastada por su vejez. Entonces no caminan, no van, y bueno, creo que esto ha sido una triste experiencia porque los pueblos indígenas, por lo general, estamos en un estado de indefensión frente a las instituciones, ya sean nacionales o internacionales. Para que un caso pueda proceder en la Comisión Interamericana, muchas veces se lleva hasta 10 años para eso. Entonces, si estamos hablando de proyectos que se construyen en un año o en 2 años, cuando la Corte o la Comisión Interamericana decida tomar el caso, el proyecto ya habrá crecido 10 veces. Entonces, esto es la situación de indefensión en la que estamos. Gracias, Pedro. Realmente, cada uno de los temas que mencionas darían para toda una conversación mucho más amplia. Pedro nos ha compartido ya varios de los problemas que estamos sufriendo en la península de Yucatán, que no son nuevos, como bien señalaba. Todo esto, bueno, es parte de una historia, con muchos episodios compartidos con otras partes de América Latina y del mundo. Es una historia conectada con lo que está pasando en otros países, ¿no? En lo que consumen en otros países, en lo que se necesita, en lo que se demanda en otros países, y vemos cómo, pues, las respuestas que personas como Pedro y desde organizaciones como Mushimbal
están dando a estos procesos globales para defender lo que pues, consideran que es valioso preservar. Muchas gracias.